Paz del Señor, Dios le bendiga. Estamos más que agradecidos con el Señor por esta oportunidad que nos brinda en este día en particular para poder estar reunidos con el propósito de poder celebrar culto delante de la presencia del Señor y también oír la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Gracias a Jesús. Bien, hermanos, vamos a leer un texto. Libro de Efesios, capítulo 1, verso 22 y 23. ¿Lo encontraron, hermanos? Efesios, repito, 1, 21 y 22. Dice así la Biblia, la palabra de Dios, o 22 y 23, perdón. 22 y 23 del primer capítulo de Efesios, dice así la palabra del Señor. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gloria al Señor. Ahí donde está, incline su rostro, cierre sus ojos y oramos al Señor. Padre, en el nombre maravilloso y glorioso de Jesucristo, queremos darle muchas gracias por esta posibilidad que usted nos brinda en este día de poder reunirnos como pueblo tuyo, como iglesia, Padre, para alabarte, bendecirte, darte todo honor y gloria, reconocimiento y alabanza. Y ahora, Señor, disponernos a oír tu palabra. Rogamos, Señor, que usted nos conceda la gracia que necesitamos para poder transmitir tu verdad y que tu nombre pueda ser puesto en alto y glorificado. Bendice cada uno de los hermanos que han podido llegar, aquellos que en esta tarde han hecho el esfuerzo para poder estar reunidos como tu pueblo. Padre, bendícenos y háblanos y permite que la voz de tu Espíritu a través de tu palabra pueda ser presente en cada corazón y en cada vida, para gloria de tu nombre. De ti dependo y a ti doy toda la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Gracias a Jesucristo. Hemos leído Efesios capítulo 1, verso 21 y 22, perdón, 22 y 23, estoy con 21 y 22. 22 y 23, que lo voy a leer de nuevo. Y dice, sometió todas las cosas bajo sus pies. Está hablando de que el Padre sometió bajo los pies de Cristo todas las cosas y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. En todo. Y quiero un poco hablarles hoy de la iglesia, plenitud de Cristo. La iglesia, plenitud de Cristo. Ese sería el título de lo que voy a hablarles un poquito. La iglesia, plenitud de Cristo. Y para poder arrancar con el tema tengo que mencionar, aunque ya creo que la mayoría lo sabe, pero sí es importante decirlo, ¿qué es la iglesia o quién es la iglesia? Cuando hablamos de iglesia no estamos refiriéndonos a una estructura. Si bien nosotros le decimos, vamos a la iglesia y venimos a un lugar determinado físico que nosotros le llamamos la iglesia. Pero la iglesia no es el lugar físico, porque hoy está este lugar, pero mañana tal vez no esté más este lugar y la iglesia se llamará, o le llamaremos nosotros, tal vez de una manera equivocada o errónea, al lugar físico donde nos reuniremos en un futuro. ¿Se entiende? Dije tal vez, no es que nos vamos a ir a otro lado, tal vez. Entonces, lo que quiero de alguna manera mencionar y decir es que la iglesia no son las paredes. La iglesia son aquellos que han aceptado a Cristo como Salvador, que han sido limpiados por medio de la sangre de Cristo de sus pecados, que han sido bautizados en las aguas como una manifestación externa de haber decidido seguir a Cristo y ser discípulo del Señor, y que ahora todos ellos son miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces la iglesia, repito, no es un lugar físico determinado, sino que la iglesia somos cada uno de nosotros, que aceptamos a Cristo, que tenemos a Cristo reinando en nuestro corazón
y que Cristo es nuestro Señor, nuestro Salvador. Así que si usted tiene a Cristo como Señor y Salvador de su vida, usted es parte de la iglesia. ¿Puede decir amén? Y donde usted se mueva, usted se moverá como parte de la iglesia. Bueno, cuando nosotros conocemos este término, lo que es iglesia, la definición misma de la palabra iglesia quiere decir un grupo de personas llamados fuera. Pero no voy a explicarle eso porque ya lo hemos hablado en otras oportunidades. Pero lo que quiere decir son aquellas personas que componen ahora el cuerpo de Cristo porque le han recibido a Él como Señor y Salvador. Nosotros antes andábamos conforme a la corriente de este mundo, andábamos conforme a los vicios y placeres, andábamos conforme a nuestros propios deseos y concupiscencias. Pero cuando vinimos a Cristo y cuando aceptamos al Señor como Salvador, cambiamos de las tinieblas a la luz. Ahora de la potestad del diablo a la autoridad o potestad de Dios. Antes el Señor, quien gobernaba nuestra vida, era el diablo. Ahora quien gobierna nuestra vida es Dios. ¿Puede decir amén? Entonces, todos nosotros que hemos aceptado a Cristo y que tenemos ahora a Cristo como nuestro Señor y Salvador, somos la iglesia de Jesucristo. Ahora, de esta iglesia que el Señor le llama cuerpo, su cuerpo, después vamos a mirarlo, su cuerpo, Él dice que la iglesia como cuerpo de Cristo es la plenitud de Él. La plenitud de Él. La palabra plenitud quiere decir que alcanza su máxima perfección y desarrollo. Eso es plenitud. Alcanzar su máxima perfección y desarrollo. En otras palabras, Cristo en la iglesia concluye su obra, si podemos decir así. Cristo con la iglesia concluye su obra. Él es Señor, Él es Creador, Él tiene todo poder, pero con y en la iglesia, Cristo concluye su obra. Porque la iglesia, el cuerpo de Cristo, es la plenitud del Señor. Ahora bien, vamos a ir avanzando un poquitito para mostrarle esto. Lo primero que tenemos que entender es que la Biblia llama a la iglesia cuerpo y a Cristo lo presenta como la cabeza del cuerpo. ¿Sí? ¿Cuántos tienen cuerpo y cabeza? ¿Alguno dejó la cabeza en su casa? ¿Por qué? ¿Para qué la trajo? Porque no la podía dejar, ¿verdad? Porque el cuerpo, si no tiene la cabeza, ¿qué pasa? Estábamos muertos, ¿no? Ahora bien, entonces, Cristo es la cabeza y como menciona la iglesia como su cuerpo, como su cuerpo. Y vamos a ir mirando este mismo pasaje de la Escritura que nosotros hemos leído. Dice que lo dio el Padre a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, Cristo es la cabeza de la iglesia. Esta expresión cabeza, usted puede verla en la Escritura. Hay algunas versiones que utilizan el término cabeza refiriéndose, por ejemplo, a los jefes de las tribus de Israel. Algunas versiones de la Biblia, me refiero, dicen las cabezas de las tribus de Israel, refiriéndose a los jefes, a quienes tienen la autoridad sobre los demás. Entonces, de alguna manera, cuando Cristo se presenta como la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, se está presentando como aquel que tiene el poder, el dominio, el control, la autoridad. Puede decir amén. Aquel que gobierna sobre la iglesia del Señor. Esta expresión cabeza, usted va a encontrar en la Escritura que se utiliza en varias oportunidades. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 11 podemos mirar el versículo 3. Note acá la expresión, quiero resaltar sencillamente Cristo
y la iglesia. Pero tenemos que leer estos textos para que usted pueda entender lo que quiero explicarles. Pero quiero que sepáis, dice el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Corinto, que Cristo es la cabeza de todo varón. Dijimos que cabeza representa autoridad, gobierno. Cristo es la autoridad, porque este pasaje de 1 Corintios capítulo 11 está hablando de esto, de la autoridad. De la autoridad. Y habla de la autoridad sujeta a autoridad. Entonces, volviendo a esto, yo no quiero irme del tema ni quiero complicarles. Pero dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la autoridad, el que gobierna sobre el varón. Y el varón es la cabeza, la autoridad de la mujer. Y Dios es la cabeza, la autoridad de Cristo. ¿Qué quiere decir? ¿Que Cristo está bajo la autoridad del Padre? Sí. ¿Por qué? ¿Porque Cristo es menor que el Padre? No. Sino que está bajo la autoridad del Padre porque Él mismo decidió someterse bajo la autoridad de Dios Padre para poder llevar a cabo su obra de salvación. Y cuando todas las cosas sean sujetas, dice la Escritura, Él mismo se sujetará al Padre, quien le sujetó a Él todas las cosas. Parece un juego de palabras, ¿no? ¿Quién le sujetó a Él todas las cosas? Entonces, a ver, volvemos de vuelta acá al tema para que podamos entenderlo. Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Qué es lo que menciona la Escritura cuando Cristo es la cabeza de la iglesia? Es la autoridad. Quien tiene autoridad sobre su cuerpo, que es la iglesia. Usted piensa con la cabeza, ¿no? Es una pregunta, ¿eh? Algunos dicen, yo pienso con los pies. Vio que por ahí le dice, algunos piensan con los pies. No, pero desde acá, desde el cerebro, desde la cabeza, se ejecuta todas las órdenes al cuerpo. ¿Sí o no? Estudie sino un poquito. Y va a darse cuenta que desde el cerebro, desde la cabeza, se ejecuta todas las órdenes al cuerpo. Vio de aquellas personas que por ahí le llaman la medicina coma 4 irreversible o tiene otro nombre, muerte cerebral. ¿No? ¿Qué quiere decir? Que ya el cerebro no está funcionando, se murió, pero sigue vivo. ¿Sí o no? Sigue vivo. Pero ya el cerebro no le puede dar órdenes al cuerpo porque está muerto, ya no está funcionando. ¿Vio algunos que se drogan mucho? Y dice que se le van muriendo algunas neuronas, ¿no? Y más ahora con todas estas cosas nuevas que van quemándole la cabeza a la gente, ¿no? Bueno, y se van muriendo algunas neuronas, entonces como que la persona le cuesta más realizar, hacer ciertas cosas y ciertas actividades. Pero es porque la cabeza, por medio, bueno, en este caso puntual, que yo estoy dando de ejemplo cualquiera, es afectada. Entonces cuando nosotros miramos y observamos a Cristo como la cabeza de la iglesia, estamos tratando de explicar y de decir que Él es quien tiene autoridad, gobierno, dominio, control sobre el cuerpo. Todos nosotros queremos ser iglesia. Todos nosotros queremos ser el cuerpo de Cristo. Ahora el tema, ¿queremos dejar a Cristo que sea nuestra cabeza? ¿Que sea el que gobierne nuestras vidas? Porque esto es lo que resalta la Biblia, de sujetarnos, de someternos a la autoridad de Dios. Antes nosotros andábamos conforme, le dije en el comienzo, lo que nosotros queríamos. Pero ahora debemos sujetarnos a la autoridad de Dios. Y para sujetarnos a la autoridad de Dios, nuestra autoridad directa, porque somos la iglesia, es Cristo. Es Cristo. Entonces la cabeza, que es Cristo, es la que debe gobernar al cuerpo. Nadie
fuera de Cristo puede gobernar al cuerpo, porque Él es la cabeza. Entonces, vamos a mirar Efesios capítulo 5, verso 23. Acá vimos, bueno, que Cristo es la cabeza del varón, el varón es cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo, refiriéndose siempre a sujeción y autoridad. Yo no voy a hablar de esto porque no vamos a hablar ni de matrimonio ni de ninguna cosa parecida. Solamente lo leí para que podamos de alguna manera ver a qué se refiere con la expresión cabeza, que se refiere a autoridad, a dominio, a gobierno. Efesios 5:23 dice, salvamos la diferencia de qué habla, porque está hablando de alguna manera del hombre y de la mujer, o del marido y de la esposa. Pero lo que yo quiero resaltar es Cristo y la iglesia. Y acá dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como, comparativo, Cristo es cabeza y la iglesia es su cuerpo. Y Él es... quiere decir que Cristo es el Salvador de la iglesia. Cristo es el Salvador de la iglesia. ¿Puede decir amén? De aquellos que son parte de su cuerpo. Quiere decir que los llaneros solitarios o los que andan manejándose solos por ahí diciendo yo estoy sujeto a Cristo pero no es parte de la iglesia, del cuerpo, que después vamos a hablar en un momento más, hay que ver si podemos alcanzar este estado de salvación. Porque nosotros somos salvos cuando estamos sujetos a Cristo como cabeza. Cuando yo estoy sujeto y unido al cuerpo, que es la iglesia. ¿Puede decir amén? Y alguno dirá, bueno, pero uno que está allá en el medio de una isla donde no tiene contacto con nadie y allá le llegó el mensaje del evangelio por la radio o porque le cayó, qué sé yo, una palomita que le traía un papelito y aceptó a Cristo como Salvador. Bueno, estamos hablando de casos excepcionales. ¿Se entiende? Pero cuando hablamos de aquellos que tienen la posibilidad de aceptar a Cristo y de unirse a la iglesia del Señor, es lo que se debe hacer. Es la forma correcta, avalada, establecida por Dios en su palabra. Unirnos a una iglesia local, en este caso nosotros somos una iglesia local, para poder ser parte también de esa iglesia universal que es el cuerpo del Señor, el cuerpo de Jesucristo. Pero bueno, entonces, así como el marido es cabeza de la mujer, Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces acá estamos entendiendo quién es Cristo, qué función cumple Cristo hoy. Pues ya sabemos, Él nos salvó, bueno, pero ahora sigue siendo la cabeza de la iglesia. ¿Puede decir amén? ¿Qué pasa después que acepté a Cristo como Salvador? Y bueno, soy parte de una iglesia local. Tengo que estar sujeto a una iglesia local que forman un cuerpo, porque tiene muchos miembros. Pero a su vez, nunca perdemos de vista la unidad de los miembros a la cabeza que es Cristo. Leemos, hermanos, Colosenses 2, 9 y 10. Porque en Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de Dios, de la deidad, de la divinidad. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El verso 10. Y vosotros estáis completos. Yo dije que iba a hablar de que la iglesia es plenitud de Cristo. Pero acá también la Biblia dice que Cristo es la plenitud de la iglesia. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Que Cristo es la plenitud de todo creyente que le ha recibido, que le ha aceptado y que es miembro de su cuerpo. Quiere decir que la única manera que el creyente puede ser completo es en Cristo. Permaneciendo en Cristo.
Porque en Cristo estamos completos. Se lo digo de otra manera, no nos hace falta. ¿Lo cree? Vamos a decirle como cuando le dijo que Jesús que era la resurrección y la vida. ¿Crees esto? ¿Lo cree? En Él nosotros estamos. No lo cree nadie, parece 3 o 4 lo dicen ahí medio regañadiente, ¿no? En Él estamos completos. Es decir, que si estamos en Cristo siendo parte de su cuerpo y estamos en esa comunión que el Señor dice, en Él estamos satisfechos. Y no tenemos necesidad de ninguna otra cosa. Y luego aclara de nuevo que es la cabeza de todo principado y potestad. Es decir, pero por sobre todo, Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es cabeza de principados, de potestades, de todo lo que está establecido. Él es quien tiene autoridad. Pero por sobre todo, Él fue puesto como cabeza de la iglesia. ¿Qué es lo que está tratando de decirnos Dios? Que Cristo tiene el control de todo, sí, porque todo fue creado en Él, por Él y para Él. Y nada de lo que fue hecho sin Él hubiera sido hecho. Entonces todas las cosas fueron hechas por Él, en Él y para Él. Y Él es Señor, Él tiene autoridad sobre todas las cosas. Pero por sobre todo eso, hay una exclusividad sobre la iglesia. Y lo puso por sobre todo, lo que leíamos hoy allá en el capítulo 1 de Efesios, el versículo 21 y 22, 22, 23, sigo 21, 22, 22, 23, lo puso por sobre todo como cabeza de la iglesia. ¿Puede dar gloria a Dios? Entonces, si Cristo es nuestra cabeza y nosotros somos su cuerpo, y Él es quien tiene la autoridad, el gobierno, el dominio sobre nosotros, debemos estar sujetos a Él. Y acá vamos a entrar en el terreno que no nos gusta. Porque acá es todo lindo, ¿no? Que Cristo sea mi Señor, el que gobierna, el que me maneja, el que toma el control. Pero cuando el alfarero quiere trabajar en el barro, ahí es donde el problema, ¿no? Porque Dios quiso trabajar en Israel, pero de repente cuando le quiso dar forma a la forma que Él quería, Israel enseguida dijo, no, nosotros no queremos. Y el tema es que Cristo nuestro Señor, nosotros somos su cuerpo, pero Él quiere darnos forma, la forma que Él quiere, nos da la orden para que nosotros hagamos lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y ahí es donde viene el problema, porque nosotros no queremos que Él nos gobierne. Porque el tema es la práctica, ¿no? En la teoría somos todos campeones. ¿Sí o no? ¿Vio los que miramos desde afuera determinadas situaciones? ¿Vio como aquellos que les gusta mirar fútbol y de repente miran de afuera y dicen, ¿por qué no hizo esto? ¿Por qué no hizo lo otro? Hubiera hecho acá, hubiera hecho allá. De afuera somos todos campeones. La teoría la sabemos toda, el tema es la práctica. Cuando tenemos que de adentro hacerlo, ¿no? A ella no nos gusta. Porque demanda sacrificio, esfuerzo, obediencia, renuncia. Y eso es lo que nosotros no queremos. Lo que esta carne no quiere, lo que este hombre natural, animal, no quiere. Y vamos a ir mirando esto, hermanos. Efesios 5:24, estábamos ahí, leímos hasta el 23. Vamos a leer el 24. Así que como la iglesia está... Mire lo que dice Pablo. Pablo lo da por sentado. No es que dice la iglesia debe estar sujeta a Cristo. La iglesia se va a sujetar a Cristo. No. Dice, la iglesia está. ¿Y qué pasa con los que no están sujetos a Cristo? Hay que ver si son iglesia. ¿Se entiende? Porque la iglesia está. Lo da por sentado, por hecho. La iglesia está sujeta a Cristo.
Y después comparativo, así que no lo vamos a ver eso, porque no es para el tema que estamos hablando nosotros, porque de vuelta habla del marido y de la mujer. Entonces, la iglesia está sujeta a Cristo. Está sujeta a Cristo. Así que si usted y yo somos la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, la iglesia está sujeta a Cristo. En otras palabras, obedece. Obedece. Se limita a la autoridad, a la cabeza, que es Jesús. Se deja gobernar por el Señor. Esa es la iglesia del Señor. La iglesia de Jesucristo. Vamos a mirar otros textos, hermanos. Vamos a ir ahí, Efesios capítulo 4, verso 15. La Biblia dice que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Quiere decir que la iglesia, que somos nosotros, el cuerpo de Cristo, cuando está sujeta a Jesús, va creciendo en Él, en la verdad. La Biblia dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Entonces, la iglesia, mientras se mantiene sujeta a Cristo, crece. Crece. Y acá aclara y habla de un tema en particular, en amor. Crece. La iglesia crece. Por eso que la Biblia dice, el creyente o el justo es como la luz de la aurora, que va en aumento, no va en retroceso, va en aumento, hasta que el día es perfecto. Y hoy debo ser mejor que ayer, y mañana debo ser mejor que hoy. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque el creyente va en aumento, y si yo estoy unido a Cristo, que es la cabeza, sujeto a Él, voy a tener crecimiento para que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Y nos aclara de vuelta, esto es Cristo. Esto es Cristo. Fuera de Cristo, Cristo dijo, fuera de mí, nada podéis hacer. Vamos a leer Juan capítulo 15, versículo 2 al 5. Para poder ver que la iglesia solamente va a crecer cuando está unida a la cabeza. El cuerpo solamente va a funcionar cuando está unido a la cabeza. Por ahí miramos y decimos, bueno, ¿por qué no funciona? ¿Por qué la cosa no avanza? ¿Por qué no hay resultados? Y el tema es que si usted deja el cuerpo solo por ahí y no está unido a la cabeza, no va a hacer nada. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? No va a poder producir nada, no va a dar nada. Pero cuando la iglesia está sujeta a Cristo y Él es su Señor, Él es quien gobierna al cuerpo, a la iglesia, lo que va a tener como resultado es que la iglesia va a avanzar, va a crecer, va a dar fruto y la gloria del Señor va a ser vista ahí. Leemos del verso 2. Escúchela cómo Jesús lo compara. El versículo 1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y acá sigue el 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Vamos hasta el 5. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y acá viene el tema. Permanecer en mí y yo, unidad. Nosotros en Él y Él en nosotros. No alejarnos, no separarnos, no cortar relación. ¿Se entiende? Unidos a Cristo. Él es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Y está unida a Cristo.
Y cuando está unida a Cristo va a poder llevar fruto. Por eso dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede, ahí viene una comparación para que entendamos la unidad que habla la Biblia. Como el pámpano, la ramita de que luego de ahí sale el sarmiento, no sé cómo le llaman, el lauba, el racimo. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, es decir, usted corta una ramita y la deja suelta por ahí, ¿lleva fruto solo? No. Pero cuando está unido, participa de la savia. Y al participar de la savia, produce fruto. Entonces, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, dijo Jesús. Entonces tenemos que permanecer como cuerpo, como iglesia, unido a la cabeza. Amén. Seguimos hasta el 5. Yo soy, dice Jesús, porque lo que hace es una comparación y ahora después dice, yo soy la vid verdadera. Y vosotros, la iglesia, los que creyeron en Él, los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, ¿qué va a traer como resultado? Va a llevar, ¿cuánto? ¿Se preguntó cuántos frutos lleva? Nadie me diga nada, ¿eh? Ni nadie se crea algo. ¿Se preguntó cuánto fruto está llevando para Dios? El que permanece en el Señor, lleva mucho fruto. Y luego viene lo que mencionaba hoy. Porque separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Entonces, el cuerpo, la iglesia, debe estar unido a la cabeza que es Cristo. Debe estar unido a las, sujeto a las directivas, a las órdenes de la cabeza, que es Cristo. Y si estamos unidos a Cristo, recibimos de Él lo que nos hace estar completos. Lo que nos hace tener gozo, paz, a pesar de a veces la dificultad, de las adversidades, los conflictos y las situaciones difíciles. Si estamos en Él, participamos de lo que Él es. ¿Me entiende? Somos partícipes de Él y llevamos mucho fruto. Mucho fruto. Y el fruto va a permanecer. Yo no voy a leer todos los textos, pero si usted sigue leyendo después, para que vayáis y lleváis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Y después dice, y seáis así, mis discípulos. Y de vuelta, es decir, el que está unido a Cristo es la iglesia. El que está unido a Cristo es el cuerpo. Fuera de Cristo, nada podemos hacer. Fuera de Cristo no somos iglesia. Amén. Es por eso que una iglesia sin Cristo no es iglesia. O por lo menos no es cuerpo de Cristo. Puede nombrarse iglesia, pero no es cuerpo de Cristo. La iglesia que es el cuerpo de Cristo es aquella que está unida, sujeta a la cabeza que es Jesús. Y que por estar sujeta lleva fruto, mucho fruto. Ahora vamos a mirar algo, unos minutos más. Efesios capítulo 4, verso 16. Poneme a ver el 15, a ver si podemos ir viendo el correlato o el... Este lo leímos antes y dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es
Cristo. Y ahora nos habla de cómo va a ser el crecimiento o cómo se logra el crecimiento. Sígame acá. ¿Cómo se logra el crecimiento? Verso que sigue. Ahí. Cuando todo el cuerpo bien concertado. ¿Qué es concertado? Viene de insertar. Donde cada miembro está en el lugar que debe estar. Está ubicado en el lugar que debe estar ubicado, no en otro. Cuando cada miembro ocupa el lugar que debe ocupar. ¿Qué pasó? ¿Se fueron a la gloria a Dios? ¿O está muy lleno que comió mucho al mediodía por el Día del Padre? Quiere decir que acá nos habla de dos cosas importantes. Por un lado, bien concertado. Es decir, en el lugar justo. ¿Vio cuando usted ubica, bueno, nos tocó en los primeros viajes que viajamos para el sur, acomodar todas las cosas y ocupar todos los lugarcitos para que podamos llevar las cosas, ¿no? Porque si no, no entraban. Entonces había que tratar de ubicar todas las cosas en su lugar, cada cosa ahí en un lugar determinado. Es como cuando usted agarra un, no sé, salvando la diferencia de la distancia para que me entienda. No sé cómo se llama, Tetris, llama eso que tiene diferentes formas y usted le va dando, poniendo en el lugar. ¿Se llama así? Bueno, entonces usted tiene que ponerlo en el lugar justo para que ocupe el lugar justo. Porque tiene una forma determinada ya. No es que usted le da la forma, ya la tiene. Entonces tiene que estar en el lugar establecido, en el lugar justo. ¿Se entiende lo que quiero explicar o no? Bueno, bien concertado quiere decir que cada miembro ocupa el lugar en que Dios le designó. Y no se mete en el lugar donde le es designado a otro. ¿Qué pasó? Es decir, no se anda metiendo en el trabajo ajeno. No anda haciendo lo que no le mandaron a hacer. No se toma atribuciones que no se le dieron. Sino que ocupa el lugar que le corresponde dentro de el cuerpo. Por eso Pablo escribe a los romanos y dice, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que cada uno piense de sí mismo con gordura. No, con cordura. Ocupando el lugar que Dios nos mandó ocupar. Haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Amén. Entonces, concertado, pero además unido. Así es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Está compuesta por miembros que forman el cuerpo y cada miembro está en el lugar correcto. ¿Sí? ¿Se imagina usted que tengamos, en vez de que yo diga, bueno, en vez de que los ojos lo tenga acá adelante, voy a agarrar y me los voy a poner en los talones de los pies? Porque me gusta mirar el suelo de más cerca. Entonces yo coloque los ojos en los talones de los pies. ¿Cómo será la cosa? ¿Se entiende? Entonces, cuando cambiamos de lugar los miembros, cuando los miembros no ocupan el lugar que deben ocupar, hay desavenencia en el cuerpo. Eso lo dice 1 Corintios capítulo 13. Hay desavenencia en el cuerpo. Pero cuando el miembro ocupa el lugar que debe ocupar, lleva mucho fruto. ¿Se entiende? Es como aquel que le puede llevar, qué sé yo, una carga de un kilaje determinado. Usted dice, no, yo voy a agarrar y voy a llevar la otra que es más pesada. Y si quiere llevar 100 kilos al hombro y tiene la capacidad de poder llevar 10. ¿Qué es lo que va a pasar con esa persona? No va a poder, pero además de eso, se puede lastimar. ¿Sí o no? Pero además de eso, se va a frustrar.
¿Cuánta gente frustrada por hacer lo que no tenía que hacer? Y por meterse donde no tenía que meterse. Donde Dios nunca le mandó. Que si hubiéramos ocupado el lugar que Dios nos mandó a ocupar, Dios nos hubiera ayudado a poder llevar la carga, a poder hacer la obra, a poder lograr el objetivo. Pero cuando no estamos en el lugar indicado, en el lugar que Dios nos pone, y nosotros queremos ocupar lugar, ahí encontramos terribles circunstancias y situaciones. ¿Cuánta gente que dice, no, a mí Dios me llamó de pastor? Y se pone solo de pastor. Y algunos piensan, no, pastor, porque es re lindo ser pastor. Y sí, una bendición de cuando Dios nos llama. Ahora, si usted me dice, ¿usted elegiría ser pastor? Le digo, no, no, no. Y sigo diciéndole no, toda la noche si quiere. ¿Me entiende? Prefiero estar sentado, estar de portero. No desmereciendo la portería, por favor. No me malinterpreten. Pero para decirle de alguna manera, para que se entienda. Porque consigo cada miembro en el cuerpo tiene una responsabilidad determinada. Y tiene una tarea específica y determinada. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bien, vamos a seguir porque no quiero detenerme mucho en esto. Pero quería dejar esto. Debe estar los miembros concertados, unidos entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aparece de vuelta la palabra amor. Amor. Primera de Corintios capítulo 11, verso 18. Ahora después me voy a detener un poquitito en algunas cosas. Mire lo que dice la Escritura, Primera de Corintios 13. A ver si es 13 o 2, no me acuerdo. Pone 12 y si no vamos al 13, 12, 28. Yo anoté mal el primer 11 puse acá, pero no es 11. Sí, de acá en adelante. Escuche por favor con atención y preste atención. A veces pensamos que todos tienen que ser como yo soy, que todos tienen que hacer lo que yo hago, que todos tienen que moverse como yo me muevo. Y no es así. Porque la función de la mano no es la misma que la del pie, ni la función de los ojos es la misma que de las orejas, ni de la nariz es la misma que la de la boca. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Y cada miembro cumple una función en particular. Vio que por ahí encontramos algunos, no, lo que pasa es que usted tiene que hacer esto porque yo hago esto. ¿Y por qué? A no ser que también sea oreja en el cuerpo, o sea ojo en el cuerpo, o sea el mismo miembro que el otro en el cuerpo, o tenga el mismo llamado que el otro. Pero si no, no. ¿Vio aquellos que quieren poner carga en otros? Porque Dios se las impuso a ellos. Y si Dios te impuso algo es porque vos sos eso, tenés para cumplir esa tarea o esa función. Pero el otro no tiene por qué cumplir la misma función que vos. ¿Cuánto entiende lo que estoy diciendo? Hermano, no, tenemos que orar 10 horas por día. ¿Está mal orar? ¿Está mal incentivar a los hermanos a orar? No, hay que orar. El tema es cuando yo quiero poner la carga de lo que Dios puso en mí, en otro. ¿Me entiende? La carga de aquello que Dios puso en mí, porque Dios me llamó a mí para una tarea específica y yo soy miembro del cuerpo de Cristo y mi función no es la misma que la del otro. Ah, que todos tienen que predicar. ¿Por qué todos tienen que predicar? Si no son todo boca. Algunos es capaz que son manos que ayudan a andar a otro.
¿Me entiende lo que estoy diciendo? Otros tal vez sean ojos que ven donde está la necesidad y le dicen a otros para que puedan llegar donde está la necesidad. No todos tenemos la misma función dentro del cuerpo, pero sí todos somos miembros en particular del cuerpo. Ahora vamos a leer. A unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Vio que si usted nota bien, hay alguna cosa que por ahí nosotros no le prestamos atención. Ahí dice los que administran. ¿Sabe lo que es administrar? Es una función, por ejemplo, la del tesorero. En la parte administrativa también trabaja el secretario o secretaria. En este caso tenemos varones. Entonces, administran equivale a una acción que pareciera no espiritual, pero que también hay miembros del cuerpo que tienen que desarrollarla y llevarla a cabo. Amén. Hay muchas veces que nosotros hay cosas que no vemos. Y por ejemplo los domingos como hoy, después que usted se va y agarra y deja que su hijo tire papeles por todos lados o usted mismo tira papeles por todos lados, hay hermanas que después que se van todos, se encargan de, bueno, los porteros le ayudan juntándole la silla, pero de limpiar todo el templo. Y no sé hasta qué hora se quedan. Y así en la semana otros. Y no son muy visibles eso, pero también son necesarios. Dentro del cuerpo. Claro, podemos decir, no, pero lo que pasa pero son parte del cuerpo, miembros del cuerpo, y cumplen una función específica para el bien común del cuerpo, que es la iglesia. Y también es un fruto que están llevando para Dios. Hay algunas áreas que son más visibles, las que están acá arriba, las que estamos acá arriba. Hay otras que no son tan visibles, pero también son necesarias. ¿Se entiende? Sigamos, por favor. Volveme al verso 18. Dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como el pastor quiso. Ayúdeme porque por ahí leo mal yo. Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como... ¿Como quiso quién entonces? Como Dios quiso. Como Él quiso. Entonces, lo que debo preocuparme yo, lo que debe preocuparse usted, es estar en el lugar que Dios quiere que esté. Y si yo estoy en el lugar que Dios quiere que esté, voy a ser de bendición. Y también va a ser una bendición para mi vida. Porque no voy a llevar una carga que no pueda llevar. Amén. Les comento esto, en una oportunidad me habla un hermano X y me dice, la gente o los hermanos ahí que se congregan conmigo quiere que yo me quede a cargo de ellos en la iglesia. Bueno, mi respuesta fue la siguiente, si Dios es el que te llamó, métele para adelante porque Dios te va a respaldar. Ahora, si es la gente la que te quiere poner, vas a tener graves problemas, porque ellos mismos que hoy te ponen, después te van a sacar. Pero además de eso, vas a llevar una carga que no vas a poder sobrellevar. Y va a ser una carga para tu vida, para tu familia, bueno, para tu matrimonio. Bueno, se puso igual. Dios no lo había llamado. Al poquito tiempo, de mal en peor, terminó separado,
sus hijos todos perdidos, y los mismos que lo pusieron fueron los encargados de echarlo. Así es cuando nos metemos donde Dios no nos manda a meter, porque a veces es lindo, ¿no? A veces hay cosas que pareciera atractivas, pero si Dios no nos llama, no meta ni un dedo. ¿Se entendió? No se meta. Por más que usted diga, falta nada más un empujoncito, no se meta. No se meta. A no ser que Dios le dé la orden de hacerlo. Entonces, seguimos. Los miembros son colocados por el Señor. Cada uno Él los pone en el lugar como Él quiere, como Él quiso. Seguimos. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Y acá habla de la diversidad de miembros, porque no es un solo miembro el cuerpo de Cristo, sino muchos. Sigamos. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Vamos hasta el 27. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Los que parecen, ante el ojo de los hombres, más débiles, son los más necesarios. ¿Vio que a veces nosotros juzgamos y juzgamos mal? ¿Vio que nosotros decimos, qué importante, que esto y que lo otro, y le damos más honra a aquel que Dios no se la dio? ¿Se entiende? Y le damos menos honra a aquel que Dios le da más honra, para poder estabilizar el cuerpo, ¿no? Y que no haya desavenencia en él. Y acá la Biblia menciona que aquellos que parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y a los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Hasta el 27. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor a aquel al que le faltaba. Muy bien. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos, sino que los miembros se preocupen. A ver, de vuelta. Hoy tendríamos que haber estado todo, ¿no? Pero está grabado, después vamos a tratar de subirlo a todos lados. De modo que dice ahí, sino que los miembros todos se preocupen. ¿Para qué se van a preocupar los unos por los otros? Para ver la necesidad del otro, para ver la situación en que está el otro, para ayudar al otro. Hay muchos que se preocupan, son re preocupadores o re preocupadoras. Está mal conjugado, pero no se haga problema. Pero para chusmear. Ahí enseguida se preocupan, a ver qué le pasa, en qué te puedo ayudar. No querés ayudar en nada, querés chusmear. Así de sencillo es. Pero acá la Biblia dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen, los unos por los otros. Y ahora aclara qué tipo de preocupación es, a dónde quiere llegar el apóstol con lo que enseña. Ahora sí. De manera que si un miembro padece, los demás hacen fiesta chismeando de lo que le pasó. ¿Eso dice? ¿Y por qué hacemos eso entonces? Claro, usted dirá, no, yo no. Bueno, no estoy diciendo que tal vez sea usted. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. No es gozo cuando un soldado es herido en el campo de batalla. ¿O sí? ¿Hay alegría cuando alguien sufre? Si usted tiene un familiar suyo y de repente tiene un problema, ¿qué se va a poner contento? La iglesia es un cuerpo. Y todos somos miembros del mismo cuerpo. Y si un miembro se duele,
o padece, todos los demás se duelen con él. Si un miembro recibe honra, los demás tratan de sacarle el cuero a ver cómo desprestigiarle. Que no se lo merece, que yo estoy mejor, que yo quería ocupar ese lugar, que a mí me corresponde, que yo soy más viejo, más antiguo, que debe gozarse. Debe gozarse. Debe gozarse. No se preocupe por estar más arriba o ser más visible. Preocúpese por ocupar el lugar que Dios le mandó ocupar. Sea fiel en lo muy poco. No sea cosa que se nos dé más y no podamos ser fieles y seamos condenados por nuestra inaptitud. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan. Y el último. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Vamos a Romanos, hermanos, capítulo 14. Verso 4. El apóstol Pablo está tratando de hablar de la importancia que era permanecer unidos, pero por sobre todo de no menospreciar al otro. Porque cuando usted está menospreciando a su hermano, que es miembro de la iglesia, que está unido al cuerpo de Cristo, y usted lo menosprecia, lo que está haciendo es menospreciar la obra de Cristo en él o en ella. ¿Se entendió? Tener en poco lo que el Señor pagó por el otro. Y Pablo está tratando de ver el tema acá, porque el problema era la comida, y algunos que no comían carne juzgaban a los que comían carne, y los que comían carne eran juzgados por los que no comían. Y bueno, toda una cuestión ahí de días de reposo y de cuestiones que estaban recién ahí tratándose del tema de la ley. Pero Pablo tiene que aclarar la unidad. Unidad del cuerpo, unidad a la cabeza, con la cabeza, para poder llevar fruto y para poder hacer la voluntad de Dios. ¿Tú quién eres? Escuche cómo lo plantea Pablo para que nosotros podamos entender que cuando yo me pongo a juzgar al otro, estoy metiéndome en un terreno que no me corresponde. A no ser que Dios me haya dado una autoridad y como ministerio de la iglesia tengamos que juzgar casos determinados y tomar medidas determinadas para el buen orden y funcionamiento. Pero si no, no podemos meternos a tomar ningún tipo de cuestionamientos o de juzgar al otro. Mira lo que dice la Biblia. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Esa palabra criado, tradúzcalo siervo ajeno. Vio que la Biblia dice nosotros éramos siervos del diablo, del pecado. Y ahora somos siervos de la justicia, de Dios. Quiere decir que ahora nosotros somos siervos de Dios, siervos del Señor. Por lo tanto, nuestro Señor es quien va a juzgarnos. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está de pie o cae. Se lo explico de otra manera. No te metas donde no tenés que meterte. Si hay alguien que tiene que ordenar algo dentro de la iglesia, serán aquellos que Dios colocó. Y si no lo hacen, preséntalo delante de Dios y Dios se encargará de juzgar. ¿Se entendió? Dios se encargará de juzgar. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. Pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Leemos
el versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol? Llegará el día que Dios juzgará las obras de todos los hombres. Y está hablando específicamente de la iglesia, porque son los que van a llegar al tribunal de Cristo. Juzgará las obras de todos los hombres. Entonces nos dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? ¿No sabes que todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo? Todos. Seguimos. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta del otro. ¿De quién va a dar cuenta usted cuando se presente delante de Dios? ¿De quién voy a dar cuenta yo cuando me presente delante de Dios? De mí mismo. De mí mismo. Hago una aclaración para que no haya ningún tipo de mala interpretación cuando se escuche esto. La iglesia tiene la facultad de juzgar los casos y tomar medidas disciplinarias para corregir, para el orden y el buen funcionamiento de la misma. Pero quien determina eso es el ministerio que Dios ha establecido en la iglesia, donde juzgará los casos cada uno en particular, y aquellas personas que se comprueben sus actos o confiesen sus actos, la Biblia dice, alcanzarán misericordia, si se arrepienten y se apartan. Pero aquellos que encubren su pecado, por más que yo le diga a Blanco, hiciste esto, y el otro dice, no, yo no hice nada, y no tenemos cómo corroborarlo, no se haga problema que ya Dios lo juzgará. Primero, no prosperará. Y en el día que viene hay que ver si llega a la presencia del Señor en este tramo del trono blanco. O del tribunal de Cristo, o va a ir al trono blanco. ¿Se entendió? Bueno, entonces, cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. Yo no daré cuenta por usted, ni usted dará cuenta por mí. Esto es algo personal, por eso la salvación es individual. El esposo no dará cuenta por la esposa, ni la esposa por el esposo, el hijo por el padre, ni el padre por el hijo. Cada uno dará cuenta de sí delante del Señor. ¿Vio aquellos que dicen, no, yo no voy más a la iglesia, porque esto, porque el otro, y miran al otro y dicen, porque vos no vas, yo no voy. Pero el otro va a dar cuenta de él, y vos vas a dar cuenta de vos mismo. Entonces, sé fiel vos, está en la voluntad del Señor, avanza en comunión con el Señor, sé fiel hasta la muerte. Y el Señor dice, te daré la corona de la vida. Y el último, el 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Vuelvo a repetir, el apóstol Pablo está tratando temas puntuales y específicos, pero bien sirve para poder darnos cuenta lo que el Espíritu del Señor está diciendo en cuanto a la unidad y al juzgar al otro que menciona la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Ya estamos para terminar, hermano, porque le arruiné el día a alguno. Gloria al Señor. Ya estamos para terminar. Volvemos a Efesios en el capítulo 1 y el verso 22. Para poder mirar que la iglesia es la plenitud de Cristo. Y la Biblia dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y luego dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos, o en todo. La iglesia es la plenitud de Cristo. En otras palabras, la iglesia es lo que completa la obra de Jesús.
¿Él es creador? Sí, estaba en el comienzo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí en ese principio estaba Cristo. Cuando usted lee el libro de San Juan, que nosotros hemos leído varias veces los días martes porque estamos estudiando el libro de Génesis, y hablamos de Cristo como también creador, vimos el libro de San Juan en el capítulo 1 que nos enseña que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y por Él fueron creadas todas las cosas. Quiere decir que Cristo es el creador de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Pero nada de eso es la plenitud de Cristo. La plenitud de Cristo está ahora en su obra salvadora, restauradora, en la iglesia, en su cuerpo. Por eso la iglesia, el cuerpo de Cristo, es la plenitud de Jesús. La plenitud de Jesús. Por eso que dice, verá el fruto de su aflicción. ¿Me escucha? Verá el fruto de su aflicción y quedará lleno. Decimos nosotros vulgarmente, ¿no? La Biblia dice, y quedará satisfecho. Verá el fruto de su aflicción, la iglesia, el cuerpo de Cristo. La plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Verá el fruto de su aflicción y quedará pleno, completo, satisfecho, porque usted y yo, la iglesia del Señor Jesucristo, es la plenitud de Cristo. Y mientras usted se coloca de pie, leemos Colosenses 1:16 al 19. En Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra. Escuche, en Él fueron creadas todas las cosas. Las cosas que hay en el cielo o en los cielos, las cosas que hay en la tierra. Las cosas visibles, tangibles, palpables. Las cosas visibles, pero también las invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo, repito, todo fue creado por medio de Él y para Él. Seguimos. Y en Él, y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas por Él subsisten. Por Él existen. Pero además de eso, por Él son sustentadas. Y Él, fíjese que después de hablar esto, dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que en el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Leemos uno más. Por cuanto agradó al Padre, que en Jesús, que en Él habite toda plenitud. La iglesia por Cristo subsiste. Y por sobre todas las cosas Dios lo colocó a Cristo como Señor, como dueño de la iglesia. Quiere decir que Cristo es el que manda. Cristo es el que da las órdenes. Él es el comandante en jefe. Él es la cabeza.
Y el cuerpo bien concertado y unido entre sí, unido a la cabeza por todas las coyunturas y ligamentos, lleva fruto. Lleva mucho fruto. Sea bendito el nombre del Señor. Y de esa forma la iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Sea bendito el nombre del Señor. Vamos a orar a Dios. Y fíjese que no somos poca cosa. El diablo quiere hacer creer que la iglesia, si bien ante los ojos del hombre y del mundo es lo último, el diablo quiere hacernos creer que la iglesia no sirve, que perdemos el tiempo. Pero note el lugar en que el Señor la colocó. Note el lugar en que Dios coloca a usted y a mí como cuerpo de Cristo, como iglesia del Señor, teniendo aquel que llena todo en todos como nuestro Señor, como nuestra cabeza, como nuestro guía, como aquel que nos dirige. Sea bendito el Señor Jesucristo. El tema es, ¿queremos dejarnos guiar y dirigir por Él? ¿Queremos que el lineamiento que Él nos da sea efectivo en nosotros cuando lo guardamos y obedecemos? ¿O queremos seguir en nuestro viciado corazón haciendo lo que nos parece, disputando de cosas que no tienen sentido, metiéndonos en lo ajeno, menospreciando, hiriendo, hablando, murmurando, criticando? ¿O queremos dejar que Él gobierne nuestras vidas y que Él sea nuestro Señor? Vamos a orar, hermano, vamos a orar. Todo con los ojitos cerrados, todavía no terminó el culto. Vamos a orar al Señor. Y que Dios tenga misericordia. Sea bendito el nombre del Señor. Yo quiero en esta noche, si hubiese alguien que no se siente ni es parte de la iglesia de Jesucristo, porque no le aceptó, no le recibió como Salvador o vive lejos de Dios, pero que en esta noche quiere decirle: yo no me quiero quedar fuera de la bendición de Cristo. Yo no me quiero quedar fuera de lo que Cristo es, sino que quiero arrepentirme de mis pecados. Quiero que tú limpies mi vida, mi corazón, desarraigues de mí todo aquello que no puedo dejar, que no puedo sacar, y me des victoria. Si hubiese alguien que quiere volverse al Señor, ahí donde estás, quiero pedirte que por favor, si así lo deseas, levantes una mano al cielo diciendo: Jesús, quiero que tú obres en mi vida. Dios te bendiga. Dios le bendiga. Si hay alguien más, queremos orar por usted al Señor. Quiero pedir a los que levantaron la mano, si así lo desean, salgan de su lugar y vengan aquí adelante. Queremos orar por ustedes al Señor. Si quieren, vengan por favor. Queremos hacer una oración nada más. Los que levantaron la mano también aquí de este costado, si quieren pasar, pasen. Vengan, vengan. Queremos rogar a Dios por sus vidas. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Rápidamente, si hay alguien más, queremos orar por usted. Aleluya. La iglesia orando, hermanos. La iglesia orando.
Los siervos del Señor, si tan amable, el hermano Rosamel, ya Marcos, no sé dónde está Néstor, vengan para orar por los que han pasado aquí adelante. Gloria al nombre del Señor. Aleluya, oramos a Dios. La iglesia me ayuda a orar. Vamos a orar por estas almas, por estas personas que han pasado, que quieren ser parte de Cristo, que quieren tener a Cristo como su Señor, como aquel que gobierne sus vidas, y necesitan la ayuda de Dios. Vamos a orar para que Dios obre en ellos y les dé plena y amplia victoria. Y también después vamos a orar por los hermanos, por la iglesia, por aquellos que deben volverse al Señor y deben arrepentirse de sus actos y de sus obras para permanecer unidos al cuerpo. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Dios mío, hemos hablado tu palabra. Dios querido, creyendo, Padre, a ella, hemos proclamado tu verdad y creo que tú eres poderoso para glorificarte sobre cada una de las vidas. Mira estas almas que han pasado aquí adelante en este día. Padre, obra en ellos, tócales con tu poder, cambia sus vidas, Señor, que ellos puedan tener un encuentro contigo. Padre, que tú puedas limpiarles de toda su falta, sus pecados. Padre, que tú puedas cambiar el rumbo de sus vidas. Padre, desarraigar de sus corazones, de su mente, todo aquello que les ata, que le impide la libertad, y que el nombre de Cristo pueda ser glorificado sobre ellos. Padre, ministra, Padre, ministra, Padre, ministra con poder. Obra, Dios mío, para tu gloria. Aleluya, tu palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libre. Y proclamamos a Cristo, verdad absoluta, Padre, sobre estas vidas, para gloria de tu nombre, para gloria de tu nombre, para gloria de tu nombre, para gloria de tu nombre. Arda, oh Dios mío, el fuego de tu poder, de tu gracia. Obra, oh Dios, obra, oh Dios, obra, oh Dios. Obra, oh Dios, en el nombre de Jesús. Obra, Padre, para gloria de tu nombre. Declaramos tu gracia, Señor, tu bendición. Declaramos tu poder sobre ellos, Dios mío, en el nombre bendito y maravilloso de Jesucristo. Y nos unimos también como iglesia, Padre, para rogar misericordia. Padre, queremos estar unidos como cuerpo, ocupando el lugar que nos corresponde, en aquel lugar que tú nos has puesto, Padre, para poder llevar fruto para tu gloria. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Rompe las cadenas, Señor, quiebra las ataduras, reprende todo espíritu inmundo de murmuración, de contienda, de pleito, de enemistad. Padre, trae victoria sobre tu pueblo, trae victoria sobre tu iglesia. Desarraiga, oh Dios, de los corazones, Padre, toda obra de las tinieblas, y glorifica tu nombre, glorifica tu nombre, glorifica tu nombre, glorifica tu nombre, Dios mío. Aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Levante una mano ahora y alabe al Señor. Aleluya, aleluya. Ayúdame, dígale al Señor: ayúdame a estar unido a la iglesia, a estar unido a tu cuerpo, Señor. Desarraiga de mí toda enemistad, toda murmuración, todo chisme, lo que me hace entremeterme en lo ajeno, y dame victoria. Dígale al Señor, que la sangre de Cristo en esta noche limpia, y espíritus inmundos tienen que salir en el nombre de Jesús. Aleluya. Abagalabasada, la vayaba, sagia lama. Urrabaganda, la samacaida. Prende, Dios mío, las obras del diablo. Padre, que ninguna arma forjada contra tu pueblo, contra tu iglesia prosperará. Padre, desarraiga las obras de las tinieblas, desarraiga las obras de las tinieblas. Rompe las cadenas, oh Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gloria, 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 gloria. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, Rey de gloria, mi alma te alaba.
Mire que en esta noche el Señor le está brindando la posibilidad a algunos de arrepentirse. Gloria al nombre de Jesús. Murmuradores que no tienen ningún tipo de temor, que se sientan por horas para hablar. Sea bendito el nombre de Jesús, de cuántas cosas ni siquiera conocen ni entienden. Pero en esta noche Dios te da la posibilidad de arrepentirte. Sea bendito el nombre del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te bendice, Padre. Gracias, Jesús. A ti damos gloria, Señor, y alabanza. Bendecimos su nombre, Señor, y le exaltamos. Gracias por su misericordia, Señor, y su favor. En el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. A ti damos gloria, Señor.